Bien, vamos a un tema bien interesante. 20 años de presencia en nuestro país cumplió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en este tiempo han realizado un total de 11 informes sobre la situación país. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad en los últimos 20 años? Lo vamos a conversar junto a Silvia Rux. Ella es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No sé si se dice Rux o Rax. Rux. Rux, lo dije bien. Bienvenida. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. La verdad, encantada de estar contigo esta mañana. En esta evolución y en estos informes que ustedes han podido hacer, ¿qué cambios han constatado en la sociedad chilena? ¿En qué hemos ido a lo mejor evolucionando? ¿En qué hemos ido cambiando nuestra mirada de país? No, justamente creo que eso es lo más interesante. Si uno piensa cuál es el aporte del PNUD con estos informes, es que nos permite ir mostrando, o sea, fotos, 11 fotos a lo largo de las 2 décadas, pero si las juntamos es un poquito como una película. En primer lugar, lo que vemos, sí, hay una evolución, hay un cambio muy importante, un mejoramiento en materia de desarrollo humano en Chile en estos 20 años. Muy impulsado con un tema de desarrollo económico, que era, por ejemplo, la mayor preocupación que manifestaba la sociedad chilena en 1999, y ahora, cuando en la última encuesta, resulta que eso pasa a un cuarto lugar. ¿Ya no es el crecimiento económico, el desarrollo económico, la prioridad de los chilenos? No, lo que muestra es que sigue siendo una de ellas, porque un cuarto lugar sigue siendo importante, pero hoy chilenos y chilenas dan mayor relevancia a un tema de protección, a un tema de seguridad, ¿no? Que hay que explicarlo un poquito, no es exactamente un tema de seguridad ciudadana, sino un tema de estabilidad, un tema de cómo mantener, ¿no?, ese mejoramiento de condiciones en el tiempo, e incluso aquello que yo he logrado personalmente pueda mantenerse también para mis hijos e hijas. Esa es una mirada relativa al Estado, digamos, un Estado más protector, un Estado que a mí me otorgue mayor bienestar, o eso no se alcanza a definir, es simplemente el deseo de que aquello que he construido, que me ha costado, no me lo termine, no sé, gastando todo porque la pensión no me alcanza, por ejemplo. Mira, es muy interesante, una de las cosas que nos enseñan estos informes para entender a la sociedad chilena es justamente una característica que es de esta ciudadanía, que es el tema de la importancia que se da a lo individual vis a vis lo colectivo. O sea, los 20 años nos muestran que en general el chileno o chilena considera, ¿no?, que lo importante es su proyecto individual y lo colectivo lo que tiene que hacer es darme las condiciones para el mejoramiento de mi proyecto individual, ¿no? Entonces, y eso se ha reafirmado a lo largo del tiempo, que no es lo mismo que observamos en otras sociedades. Entonces, es como que la gente percibe que lo que yo he logrado, ¿no?, es por mi propio esfuerzo. Y lo que necesito es que este Estado y en general esta sociedad me dé las condiciones para poder hacer ese proyecto. Ya, pero no estoy esperando que el Estado me lo dé todo. No, porque se valora. Lo cual es muy bueno, que se valora, ¿no? No es ese tipo de ciudadanía que digo, no. Hay una cuestión de yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer ese esfuerzo, quiero verlo compensado, pero sí quiero que el Estado me asegure las condiciones para llevar. Ahora, eso no es suficiente para un desarrollo humano, ¿no? Porque digo, la prelación de lo individual sobre lo colectivo no basta para ir avanzando como sociedad. Hay ahí un desafío hacia dónde avanzar. Correcto. Ahora, eso es la primera prioridad. Tú me dices que la cuarta es el desarrollo económico. ¿Cuál es la segunda y la tercera? Son temas de desigualdad y de honestidad. Que esas se mantienen desde el 99 hasta esta última encuesta, o sea, las 4 siguen siendo las mismas. Lo único que cambió es se intercalaron el primero y el cuarto lugar. El segundo es desigualdad, el tercero es honestidad. Lo que pasa es que uno podría pensar, a la luz de todo lo que hemos conocido, que la honestidad podría haber ido subiendo, pero tú me dices que esto ha sido algo desde los primeros informes que ustedes hacían. Exacto, pueden haber algunas variaciones en lo que son los porcentajes, el impacto que tienen esos porcentajes, pero en lo que es el ranking, la clasificación se han mantenido. Leía yo que ustedes hacen también un análisis en torno a las confianzas. Correcto. No sé si lo rotulan de esa manera, pero veían ustedes un quiebre, no sé si un quiebre, pero una contraposición entre algunos como conceptos colectivos. Esto de que está la élite
y la gente, que está el empresariado y las personas, que somos bien como binominalistas, digamos, por más que el sistema binominal políticamente ya se ha ido para su casa, digamos, somos medios binominales en nuestras cabezas, al parecer, según los informes que ustedes han podido recoger. Tenemos como siempre estos como dos conceptos contrapuestos que conversan a lo mejor menos de lo que debería. Justamente, el tema de la confianza es algo que hemos estado y hemos seguido estudiando a lo largo de los 20 años. Ahora, en el caso de la sociedad chilena, lo interesante es cómo se manifiestan, por un lado, lo que es la confianza más interpersonal, ¿no? La confianza entre la gente. En eso no ha habido mucho cambio y en general lo que demuestra que el chileno o chilena no tiene mucha confianza. O sea, a nivel interpersonal, la confianza se reduce a temas de familia, a grupo pequeño de amigos, ¿no? No es como en otros países, o sea, hay más apertura. Que no confiamos ni en el vecino. Eso se muestra un poco. Somos desconfiados, pero siempre lo hemos sido. Hay un tema de desconfianza en el plano, y eso no ha cambiado. Ya. Eso no ha cambiado a lo largo de los 20 años. La que sí cambió es la confianza en la institucionalidad. En el año 90 eso no parecía ser un problema. Lo que vemos en las últimas investigaciones, los últimos informes, es que esa sí ha decaído. Y es poco lo que manifiesta esta distancia entre lo que se llama aquí las élites y la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa distancia se da por un tema de pérdida de confianza en las instituciones. Ahora, no solamente en instituciones del Estado, hay un tema de pérdida de confianza en general con la institucionalidad, ¿no? Quiero decirlo, desde hasta mismo a los partidos políticos, a los medios de comunicación. Hay una cuestión de cambios y pérdidas de confianza en general a todo lo que es la institucionalidad. Ahora, yo ahí veía también algunos análisis que decían que esto venía a demostrar de alguna manera que, por ejemplo, la élite no entiende lo que la gente quiere, que ha sido como lo que se ha preguntado con más fuerza en el último tiempo. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Cómo leemos lo que la gente quiere? La gente como a veces se dice, ¿no? Como una masa, pero en esa masa hay una diversidad y es tan heterogénea que a veces cuesta entender, digamos, lo que se quiere. ¿Es verdad eso? ¿Ustedes lo logran constatar que hay como una desconexión, más allá de la desconfianza, que puede estar, pero podría ser que con desconfianza y todo se leyeran más o menos bien los anhelos, los sueños y uno pudiera conectarse de alguna forma? Pero ustedes también ven un quiebre, una desconexión entre aquellos que ocupan, por ejemplo, cargos de poder, que son los más privilegiados dentro de una sociedad respecto de todo el resto de las personas que lo que buscan obviamente es emerger, poder desarrollarse. Bueno, sin duda, y no es solamente el caso de Chile. Yo creo que justamente este año 2016 hemos tenido muestras muy claras de cómo la sociedad, la ciudadanía, ¿no?, ha mostrado esa desconfianza que tienen en las instituciones y han hecho, a través de las elecciones, diferentes casos, ¿no?, han manifestado su posición muy fuerte de cuestionamiento, ¿no?, y de oposición a lo que son las propuestas de los sistemas políticos. Y lo vemos también en Chile. Acá es muy importante algo que nos muestran los informes, y es que uno es el valor de lo subjetivo. O sea, cuando tú hablabas no solamente nos sirve dar seguimiento a los diferentes indicadores que podrían mostrar de qué manera están cambiando, están evolucionando para bien o para mal, sino cómo valora la gente esto, cómo la percibe. Y para eso hay que escucharla, ¿no? Para eso hay que tener espacios de diálogos, de conversaciones, ¿no?, para poder captar esa subjetividad que realmente incide en forma importante en ese desarrollo humano. Y esa es una gran propuesta que hacemos a través de los informes, ¿no? Ahora, ese es un tremendo desafío y sobre todo un desafío para los líderes de un país. Yo también algo leí en torno al liderazgo. Se hacía un análisis respecto de una especie de crisis del liderazgo. Se preguntaba algo así como ¿a qué líder has escuchado que te haga soñar? Sí. Y yo decía, qué importante, porque en realidad eso debiesen hacer los líderes, hacernos soñar con un país mejor. Correcto. Y la verdad es que ahí hay una crisis, porque entiendo que es en torno a un 15% de las personas que dicen haber escuchado a alguien en este país que sí, lo hace soñar, pero eso es poco. Bueno, no, y sobre todo es la baja, yo creo que eso es importante, o sea, esa tendencia. O sea, cuando hicimos esa pregunta en el año 99, el 30% de la gente decía, sí, un líder me hace soñar. Uno cuando piensa tampoco era tanto como uno pensaría. No, pero cae a la mitad en 17 años. O sea, no tampoco. Bueno, pero es uno de cada 3.
O sea, ¿Ustedes logran percibir las causas de esa caída? ¿Es que tenemos malos líderes? ¿Es que los líderes en realidad están súper desenchufados y no entienden lo que la gente quiere? ¿Es que la gente está más exigente? ¿Es que hoy día ya nadie mira con tanta admiración a nadie? Porque en realidad, como desconfiamos todos un poco de todos, ya nadie tiene esta como cosa épica que podían tener otros, que eran como considerados héroes de la patria y que hoy día ya esa figura prácticamente nadie la ocupa. Bueno, yo creo que, a ver, es una combinación de todo eso, o sea, ha hecho un excelente resumen. Es medio difícil porque es una cuestión de subjetividad. Sin duda, hoy la ciudadanía está mucho más informada, ¿no? O sea, hay más disponibilidad de datos, de información para formarse una opinión. Entonces, si vemos este tema de honestidad, hoy es más claro lo que pasa, ¿no? Hay temas sobre transparencia o sobre corrupción que son más evidentes, la gente recibe esa información y con eso va formando una opinión y con eso va desarrollando, digo, posiciones sobre qué es lo que le puede hacer soñar o no. O sea, hoy es más difícil ser un buen líder, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque uno está mucho más expuesto, pero también porque la sociedad es mucho más exigente, lo cual es bueno. O sea, de alguna manera lo que se está haciendo es levantando esa escala, ¿no?, de valores, de principios. Eso es muy bueno. O sea, está exigiendo más y lo exige a las instituciones y lo exige a las personas. Y no solamente autoridades desde el punto de vista político. Creo que en todos los sectores es más difícil, es mucho más competitivo, es más difícil sobresalir, ¿no? Ustedes, a partir de la radiografía, a partir de la evolución, de lo que hemos estado conversando, hacen también algunas propuestas. ¿Cuál es la senda que debiese seguir Chile? ¿Cuáles son los desafíos que tiene un país como el nuestro, que ha sido tan aplicado para algunas cosas, pero que de todas maneras tiene todavía cuentas pendientes dentro de casa? Es decir, nos hemos desarrollado, nos hemos insertado en el mundo, pero todavía sigue siendo la desigualdad uno de los problemas. A lo mejor hoy día la gente ya no siente que todo pasa por la plata, hay otro tipo de avances que hacer. ¿Por dónde debiese seguir avanzando Chile? ¿Cómo alcanzamos realmente un concepto de desarrollo humano, no solo económico? Okay. Bueno, el tema no es que ya la plata no importa, sino que eso de alguna manera ya, claro, ya fue alcanzado por una gran mayoría y entonces eso que era un techo pasa a ser un piso y se empiezan a poner entonces otros techos. Pero eso me da la posibilidad quizás de dar el mensaje que para nosotros es más importante en este trabajo de investigación en materia de desarrollo humano, y es que hay que seguir escuchando a la gente. Y hay que propiciar esos espacios de conversación, esos espacios de diálogo, ¿no?, de consulta, de participación. Lo que vemos es una constante en estos 11 informes, es que la gente pide que se le permita participar en aquello que va a tener una incidencia en lo colectivo. Entonces, cuando nos hacen muchas preguntas muy directas, ¿qué opinan ustedes? Hoy salió el tema de la ley, de tema para las regiones y los intendentes. Sí, la elección popular de intendentes. Exactamente. O sea, y cuando nos preguntan a nosotros, lo que dicen los informes, sí, la gente pide ser consultada en aquello que va a afectar lo colectivo. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, en diferentes temas, sí, la ciudadanía lo que está pidiendo es participar. Ahora, yo me imagino que los líderes deben igual asustarse con este tipo de cosas, porque tú recién hacías mención a lo que ha ocurrido. Cuando uno ve lo que pasó con el Brexit, cuando uno ve lo que pasó con el plebiscito en Colombia. Uno dice, cada vez, en Italia recientemente, cada vez que quienes tienen el poder le han traspasado ese poder al poder popular, el mensaje muchas veces ha sido todo lo contrario a lo que el líder quería, digamos, obtener, y se han tenido que ir para la casa. Pasó con Cameron, pasó con Matteo Renzi. En Colombia muy complicado el presidente Santos tratando de reavivar el acuerdo de paz. Y bueno, y el triunfo de Donald Trump, que de alguna manera también fue una cachetada, ¿no?, al poder político habitual, tradicional, establishment. ¿Hay cierto miedo, ves tú? ¿Esa es la resistencia para pasar a consultarle más a la gente, a tener más poder popular? A ver, no, por supuesto, me imagino que si uno está en esas posiciones de liderazgo, o sea, no ese es exactamente el plano, el objetivo que uno tiene de que la gente diga que no a la propuesta que está haciendo. Pero bueno, entonces es ¿cuál es el camino para eso? Entonces, la propuesta es converse, acérquese más. Escuche lo que está diciendo la gente, para que no lo sorprendan. Pues ¿cuándo se sorprende uno? Uno se sorprende cuando no ha tenido la información previa de cuál es ese sentir de la gente, ¿no?
Ahora, también uno se pregunta cuál es la manera de escuchar a la gente. Yo no sé si ustedes ahondan en aquello, porque la gente no es la gente. La gente es mucha gente, son Correcto. muchos individuos con el bienestar subjetivo que cada uno de ellos tiene. Y no es tan fácil interpretarlo. En Chile lo que ha ocurrido también, por ejemplo, es que hemos tenido individuos que se han movilizado, que han estado en la calle, que han puesto también prioridades sobre la agenda. La reforma educacional en gran parte, o casi completamente, responde a aquello, a lo que hizo el movimiento estudiantil en el año 2011 en adelante. Pero así todo hoy día la gente, según las encuestas, todavía no está conforme en cómo se están haciendo esos cambios, pese a que esos cambios van en la dirección que aquella gente que estaba en la calle pedía. Entonces, uno se pregunta si a lo mejor la gente no está teniendo suficientes espacios para todos opinar, o cómo se llega a un consenso, ¿no? Yo siento que no es muy fácil esa encrucijada. No es muy fácil y me parece que ahí está la clave del asunto. Una de las cosas que decimos siempre desde Naciones Unidas, no es solamente un tema de consulta o participación, tiene que ser una consulta, una participación útil, porque digamos, la consulta y la participación es un proceso que ya de por sí es muy valioso, ¿no? La gente se siente empoderada, la gente se siente invitada, ¿no? Pero va a pedir más, va a pedir que aquello que resulte de este proceso sea utilizado de una manera, ¿no? Y es cierto, no es para nada fácil, pero hay diferentes propuestas metodológicas y eso, en el caso del PNUD, lo ha trabajado muchísimo en diferentes países, ¿no? Y esto se ha avanzado como diseño, bueno, cómo se hacen esos procesos de consulta, de diálogo, qué tipo de mediación o facilitación se requiere. Un tema que nosotros insistimos es ir a lo subnacional, porque la visión que tienen los chilenos y chilenas es diferente la que se tiene en Santiago o la que se pueda tener en el sur o en el norte. ¿Por qué? Porque las problemáticas no son exactamente las mismas. Entonces, digo, hay que llegar a los diferentes sectores. Y esto es un tema cuando hablamos de quién es el ciudadano, quién... Bueno, sí, es la gente, ¿ves? Pero también es sociedad civil, es sector privado, es la academia, ¿no? Son autoridades locales, tanto gubernamentales como estatales. Ahora, ahí, en este punto, también tú tocas un aspecto que a mí me parece relevante, que es también la tentación, de pronto, del líder, no la tentación, pero se puede caer por prejuicio o por creer que la gente quiere determinadas cosas, en no conversar con todos. Porque cuando se conversa con todos, también a veces la gente, no sé, de antemano dice no, como que hay cierta gente que hoy día es mal mirada con la que no se debiese conversar. Por ejemplo, cuando los empresarios hoy día opinan, vemos en las redes sociales que todo estalla y son todos los empresarios corruptos, todos ladrones, cuando uno ve que obviamente eso no puede ser así, habrá algunos que son buenos y otros que son malos. Cuando se hace un acuerdo hoy día, no sé, en torno a la educación en el Congreso, a muchos les hace ruido que el gobierno converse con la oposición y a lo mejor el gobierno en algún momento al comienzo o los parlamentarios de la nueva mayoría sentían que no tenían por qué conversar con la oposición. Está como el riesgo, la posibilidad, la tentación de no conversar con todos en virtud de lo que supuestamente la gente quiere. No sé si me expliqué. No, totalmente. Y bueno, ese es un poquito el tema político de decisión. Ahora, no conversar con un sector por el riesgo que puede implicar, lo único que hace es postergar el problema, ¿no? Porque tarde o temprano, sobre todo cuando son sectores que tienen mucho peso en lo que pueda ser el desarrollo de un país. Entonces, si yo no converso con el sector privado en este momento, van a seguir avanzando con su agenda. Es mejor conocerla o no. Es mejor tratar de consensuar con ese sector que tiene tanto impacto en materia de desarrollo en el país. Entonces, digo, y también, bueno, cuando hablaba de temas de las metodologías de cómo llegar y los diferentes sectores, parte del trabajo es también identificar que hay ciertos grupos con los que hay que hablar directamente, particularmente cuando son especialmente afectados por algunas problemáticas, ¿no? Entonces, hay temas de procesos más abiertos, muy participativos, todos los sectores, casi de invitación, venga el que le interesa, y después, sí, como líderes políticos, de repente necesito ir a buscar a ciertos sectores o a ciertos grupos para escucharles, además también porque el diálogo, la conversación tiene que ser en otros términos. Claro, y sobre todo si les afecta. Esto en materia medioambiental se ha visto mucho, cuando hay un proyecto que de pronto llega a una comunidad y no se incluye a esa comunidad y después tenemos los problemas que tenemos. Hoy día se está tratando de buscar conversar más con las comunidades, que haya mayor consenso previo, para que no se judicialicen de la manera que se estaba haciendo con grandes proyectos, por ejemplo, en materia energética. Me gustaría ir finalizando con el análisis que puedes hacer tú respecto de, por ejemplo, lo que pasó con Donald Trump. Porque Donald Trump, si bien fue como una especie de tiro así de gracia para la clase política imperante, para el establishment, también muchos dicen él fue capaz de conectar con la gente.
pero muchos tildan eso de populista, de demagogo, de que en realidad el ciudadano que conectaba con eso era más bien un ciudadano poco ilustrado, y otros dicen, no, en realidad él dio con los bajos instintos de la gente, con lo que la gente de Guata siente. ¿Es populista a veces el conectar demasiado con la gente? ¿Los líderes también se deben cuidar de que por conectar con la gente se conviertan en demagogos o populistas? ¿O cuando tú conectas como Donald Trump, en el fondo lo estás haciendo bien? Es un liderazgo que está recogiendo lo que la gente dice, por más que a muchos no les guste lo que la gente quiere, al parecer, con la elección de Donald Trump. Bueno, sí, tema de la elección de Estados Unidos, tengo que empezar diciendo, además de ser mujer, por la preocupación que tengo en los temas de género, que lamento que no haya sido la posibilidad de que una mujer fuera presidente por primera vez, ¿no? Que también es un mensaje muy importante. Chile ya pasó experiencia. Yo a veces digo, en mi país, en Uruguay, creo que no ha nacido la niña que va a ser presidenta, ¿no? Porque ahí son... Ahora, sí, a ver, esto fue un proceso, o sea, es un sistema democrático. Donald Trump sale electo en función de lo que fue la decisión del pueblo estadounidense, ¿no? Entonces, es muy probable que una gran mayoría, o sea, y sobre todo una clase media, que es un sector muy importante en Estados Unidos, considera que hoy Trump realmente refleja lo que son los intereses, los sueños y las ambiciones de ese pueblo estadounidense. Por eso yo me pregunto, ahora, hay que empezar a gobernar, ¿no? Yo me pregunto cuál es el límite entre ser populista y sí estar conectando con lo que la gente quiera de manera válida y legítima, porque inmediatamente se rotuló como esto fue populismo puro, o sea, desde el comienzo de la campaña, porque además hay que decir que había unas propuestas que hasta el día de hoy no sabemos si las va a poder hacer, muy demagogo además, pero a lo mejor habría que preguntarse si eso no es conectar realmente con la gente, o si conectar con la gente te va a llevar al riesgo de parecer populista. Vamos a ver cuando comience la gestión, pero digo, el voto del pueblo estadounidense marca que Trump logró conectarse con la gente y con eso le dieron su voto de confianza, ¿no? Ahora, también es una sociedad que es muy demandante y muy exigente con su gobierno. Entonces, de repente, esa misma gente que vota, bueno, tendrá que ir acompañando la gestión del presidente Trump y ir exigiendo que realmente redunde en un beneficio y una mejoría de las condiciones de ese pueblo estadounidense. Bueno, eso lo vamos a ver a partir de enero. Para Chile, entonces, el desafío, poder a lo mejor comunicarnos de mejor manera, abrir los canales de diálogo para seguir desarrollándonos no solo en materia económica, sino también en desarrollo humano propiamente tal, con menor desigualdad, etc. Y seguir consolidando los logros, ¿no? Me parece que es un aporte muy bueno el tener esa radiografía, el ver la evolución y poder plantearse desafíos a futuro. Así es. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Muchas gracias. Vamos a otra cosa, eventual obstrucción a la investigación.